pero diría que todos los proyectos tienen que saber en qué contexto están, tienen que dar respuesta a las redes urbanas, que no tenemos tanto instinto, que ya nos metemos en el lote y nos olvidamos. Sí, por supuesto, pues para todos aquellos proyectos urbanos que requieran intervención del espacio público y del espacio privado servidor público, pues tienen que conocer estos conceptos, ¿no?, de las redes. En cuanto a qué, resulta que nosotros tal vez en clase hemos estudiado las redes de alcantarillado, las redes de suministro de agua potable, las redes de gas, pero todas como de manera independiente. Pero tal vez no somos conscientes de qué pasa cuando todo eso se junta en un espacio urbano, ¿no? Todos los espacios que nosotros requerimos. Los servicios públicos, la gran mayoría son intangibles para nosotros, ¿no? Todas las redes de alcantarillado nunca las vemos, aunque sabemos qué tipos de redes hay. Las redes de acueducto nunca las vemos, pero sin embargo requieren una infraestructura que debe proveerse dentro de ese espacio público para poder funcionar y para podernos servir. ¿Qué son primeramente? Son todo aquel conjunto de ductos, de redes que conducen y distribuyen servicios fundamentales. Entre ellos tenemos agua potable, alcantarillado, saneamiento, electricidad, gas, comunicaciones, movilidades y todas las demás que ustedes quieran incorporar dentro de ese espacio público, ¿no? A nivel mundial, pues estas son como las estándar que nosotros vamos a encontrar. Para eso lo primero que tenemos que hacer, y siempre ha sido mi recomendación, es hacer un análisis del contexto, de la materialidad en donde nosotros vamos a encontrar, porque de esto va a variar posiblemente la ubicación y la distribución de las redes. Si tengo diferentes tipos de pavimentos, ya sabemos que es un pavimento flexible. Sabemos que un pavimento flexible tiene una capa de apoyo o una estructura mucho más grande que un pavimento rígido, por las mismas características de la superficie. Así como si tengo también pavimentos articulados, ¿no?, en donde tengo la flexibilidad de poder hacer reparaciones mucho más fáciles, de poder intervenir los estratos inferiores mucho más fáciles, y voy a requerir también de estructuras menores porque se supone y se entiende que este tipo de pavimentos son para zonas de tránsitos bajos, no resisten tránsitos altos al ser articulados, ¿de acuerdo? Entonces, el análisis de estas condiciones también me dice a mí cómo puedo intervenir con redes esos espacios o esas vías en las cuales se van a encontrar los ductos. Empecemos con las redes hidráulicas. ¿Cómo se pueden de alguna manera concebir? Para esto y para todos los sistemas de servicios públicos encontramos normativas. El caso de las redes hidráulicas es el reglamento técnico del sector de agua potable y saneamiento básico, que en resumen se llama el RAS. El último RAS que nosotros tenemos es el RAS 2000 con actualizaciones hasta el 2017. Es la norma que nos dice cómo debemos diseñar este tipo de elementos. Y para contextualizar lo que sigue, pues debo explicarles que existe una asignación de lo que el RAS llama los niveles de complejidad. Las zonas urbanas se clasifican de acuerdo a un nivel de complejidad que depende exclusivamente del número de habitantes que tengan. Ejemplo, nosotros en donde estamos tenemos más de 60.000 habitantes. Nuestro nivel de complejidad en la ciudad de Pasto siempre va a ser alto, pero si usted está en un pueblito o está en una zona rural, posiblemente el nivel de complejidad sea bajo, menor a 2.500 o medio alto si está entre 12.000 y 60.000 habitantes. Entonces, esto ayuda a ¿qué? A tener todas las consideraciones técnicas para el tipo de redes. Con base en el nivel de complejidad cambian diámetros, cambian profundidades, cambian materiales. Entonces, siempre hay que estudiar y tener en cuenta en qué espacio urbano estamos trabajando y el nivel de complejidad que él tiene. En cuanto a la materialidad de las redes hidráulicas, pues encontramos una gran variedad, ¿no? La mayoría de nosotros solo conocemos una. ¿Cuál? El PVC. Y cuando vamos a una ferretería lo que encontramos también es PVC, pero en realidad hay una gran variedad de materiales, ¿no? Concreto con cilindro de acero, hierro dúctil, hierro fundido, polivinilo de cloruro, que es el famoso PVC, polivinilo de cloruro orientado, que es reticulado, polipropileno también cuando las presiones son bajas, poliéster reforzado con fibra de vidrio, polietileno de alta densidad o aceros. Todos estos materiales se pueden utilizar de manera individual o combinados. Normalmente en las redes, por ejemplo en los empalmes de acueductos, siempre se trabaja el polivinilo de cloruro, que es el PVC combinado con acero, ¿no? Los elementos al menos de conexión, las válvulas son de acero, y hay toda esta variedad para que nosotros sepamos, dependiendo del caso, cuál vamos a utilizar.
Por supuesto, esto no le va a tocar al arquitecto, ¿no? Es un trabajo de ingenieros, pero pues es importante que ustedes lo sepan. ¿Qué características técnicas debemos tener en cuenta? Primero, los diámetros nominales mínimos de la red matriz, que dependen precisamente del nivel de complejidad del sistema. Ya dijimos que estamos en un nivel alto. Eso quiere decir que el diámetro mínimo de tubos matrices que ustedes se van a encontrar en una vía para hacer un empalme va a ser de 300 milímetros, que es un valor importante, ¿no? O sea, estamos hablando de un tubo de 30 centímetros. ¿Por qué? Porque la norma me dice que los tubos matrices deben estar aquí. Que no les pase que cuando están excavando para hacer la cometida le dan al tubo de 300 milímetros, porque nos metemos en un gran problema muy difícil de solucionar. Profundidades mínimas, también características, en este caso, para los niveles de complejidad. En todos los casos debe haber una profundidad no inferior a 1 metro. Eso quiere decir que cuando usted vaya a hacer una cometida urbana, usted se va a encontrar un tubo a una profundidad de 1 metro. Y lo mismo, no mayor de 1.50 metros, ¿no? En ese rango nosotros la podemos encontrar. ¿En dónde la vamos a encontrar? Tiene que estar separadas de las otras redes, ¿de acuerdo? Entonces, si en ese espacio urbano yo tengo, y es lo usual, acueducto, tengo alcantarillado, tengo energía eléctrica, muchas veces los tubos de energía eléctrica pasan subterráneos, es lo ideal. Me voy a encontrar con que, de acuerdo al nivel de complejidad, esos tubos, en el caso, por ejemplo, de las distancias mínimas con los alcantarillados sanitarios, horizontalmente van a estar ubicados a mínimo 1.50 metros. No puedo colocar tubos de alcantarillado junto a tubos de conducción de acueducto. Y verticalmente mínimo a 0.5 metros, ¿de acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que si ya tengo un tubo de acueducto que lo puse a 1.50 metros de profundidad y por allí mismo pasa un tubo de alcantarillado, ese mínimo va a estar a 2 metros de profundidad, mínimo. Pero ahora les voy a explicar el tema de alcantarillados, que es un tema diferente. En el caso de alcantarillados pluviales, igualmente, hay unas distancias, solo como ejemplo, para el nivel de complejidad alto, las distancias horizontales mínimas van a ser de 1.2 metros y de 0.5 metros verticales entre tuberías, ¿no? Entonces, yo ya me voy ubicando como dentro de ese espacio, digamos, en cuanto a esas distancias. Redes de gas, igualmente, ejemplo, nivel de complejidad alto, 1.20 metros horizontales, 0.5 metros verticales. Redes eléctricas, 1.20 metros horizontales, 0.5 metros verticales. Y si todas están en ese espacio público, entonces, ¿cuánta distancia necesito yo para colocar todas las redes y todas tienen que estar separadas? Eso lo vamos a ir mirando, ¿no? Los empalmes van a variar. De la red matriz que les acabo de mencionar, para cada unidad, ya sea individual, sea multifamiliar, necesitamos hacer lo que se denomina un empalme de acueducto, una cometida de acueducto. Los empalmes pueden ser muy sencillos si se trata de viviendas, por ejemplo, unifamiliares, bifamiliares, de donde del tubo matriz simplemente voy a conectar un collarín de derivación hasta la caja, que esta normalmente la encontramos en el andén, ¿cierto? Los medidores de los servicios públicos siempre deben estar expuestos para poder tomar lecturas. Entonces, lo más usual es encontrar una caja como esta, que a veces la tapa es metálica, y ahí encontramos un medidor a través de una manguera de PF. Ese para el caso unifamiliar y bifamiliar. Para casos más complejos, ya de tipo multifamiliar, como los caudales que se requieren son mucho más altos, ya las acometidas son más complejas. Entonces voy a necesitar también de un collarín de derivación, pero una serie de accesorios como son estas bridas de conexión, porque tengo que romper el tubo para poder colocar una T y una válvula de compuerta para cerrar ese gran caudal. Ya no lo puedo hacer con una llave pequeña, con una válvula pequeña, ¿no? Que son las válvulas de cierre, sino una válvula de compuerta. Entonces, miren que en este caso, si tengo que intervenir para una acometida ya mucho más grande, el espacio que requiero también es mucho más grande para todos estos elementos y todos estos equipos. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo me voy a encontrar en este espacio, primero estaba limpio, ¿no es cierto? Ustedes miraron al principio esta imagen. Ya me voy a encontrar con estas condiciones. ¿Qué me dice la norma? Mínimo 0.5 metros, está por la calzada en este caso. Si está por zonas verdes, la tubería podría estar un poco más alta, pero necesita protección, entonces la inversión va a ser mucho mayor.
el usuario entonces es dejarla siempre muy cercana al borde, al bordillo del carril, y desde allí se realizan las correspondientes acometidas. Las acometidas por lo general siempre se hacen a 90 grados directamente porque estamos hablando de ductos que funcionan a presión, ¿de acuerdo? En profundidad, ya lo dijimos, mínimo 1 metro, máximo 1.5 metros. Entonces vamos a encontrar un tubo del que nosotros tenemos que generar esa acometida hasta la zona de casera. Hablemos de las redes sanitarias. Igualmente, las redes sanitarias se basan en la norma RAS, en el Reglamento de Agua y Saneamiento. También utilizan, por supuesto, los niveles de complejidad para clasificar las poblaciones. En este caso, si hablamos de Pasto, es un nivel de complejidad alta. Materiales. Una variedad de materiales también, muchos que han ido evolucionando en el tiempo, ¿no es cierto? Anteriormente se utilizaba mucho el GRES. El GRES es un material de origen vitrificado, sí, es una arcilla vitrificada, pero que sufre una condición, y es que sucede que las aguas sanitarias, las aguas residuales, producen erosión. Entonces, ¿qué sucede con materiales de arcilla? Pues que con el tiempo se van erosionando y lo que encontramos son fugas, roturas y inconvenientes en las instalaciones sanitarias. Los de concreto igualmente, ¿no? Que mucho más resistentes fueron en una época tal vez de los 80, 90 como los más usados, pero de ahí en adelante ya nosotros venimos utilizando una gran variedad de productos sintéticos como son el polivinilo dicloruro, el PVC, el polipropileno, el polietileno. En algunos casos, cuando se tratan, por ejemplo, de aguas residuales de tipo industrial, utilizamos hierro dúctil o poliéster reforzado, resina termoestable reforzada con fibra de vidrio, cuando hay elementos ácidos que puedan dañar las tuberías de acero. Bueno, ya ven que tenemos una gran variedad de materiales que pueden utilizarse en los alcantarillados sanitarios. Desde el punto de vista de las características técnicas, siempre, por lo general, la disposición de las tuberías de alcantarillado deben localizarse siguiendo el lineamiento de las vías, es una lógica, ¿no? Yo ya les explicaba también en clase. Las tuberías de alcantarillado, a diferencia de las tuberías de acueducto, trabajan bajo gravedad, no bajo presión, lo que obliga a que yo tenga que generar pendientes para poder conducir ese flujo de agua residual, sea pluvial o sea sanitaria, entre los diferentes elementos de conexión, que en este caso son las cámaras, que ya las vamos a ver. Por lo tanto, no podemos hablar de profundidades mínimas o máximas, ¿no? Bueno, de mínimas tal vez una sí, pero máximas no, porque eso va a depender de la pendiente del terreno. Y eso es algo que yo tengo que analizar antes de la implantación de un proyecto. ¿Por qué? Inclusive en la integralidad pasada, que estábamos realizando un ejercicio, tuvimos la oportunidad de analizar un proyecto en donde había unos planteamientos, uno más orgánico, otro más, bueno, no sé cómo llamarlo, ortogonal, y en ninguno pues había hecho análisis de esto. Entonces, si yo analizo la topografía y planteo formas orgánicas y de pronto para plantear en forma orgánica tengo que profundizarlo mucho por mi alcantarillado, pues el proyecto no va a ser viable. Entonces, este tipo de análisis se hacen previos a las consideraciones de implantación. El arquitecto que se va a dedicar, por ejemplo, a desarrollar proyectos urbanos tiene que analizar el terreno inicialmente, saber cómo va a trazar sus vías, qué pendientes va a tener, cuánto va a costar ese alcantarillado, porque usted se va a esta lomita que tenemos aquí atrás, a este terreno, a plantear viviendas y se da cuenta que el alcantarillado le cuesta más de lo que cuestan las viviendas, pues no es útil, ¿sí? No es rentable desde el punto de vista económico. Siempre deben estar por debajo de la cota batea de la tubería del acueducto. ¿Cuáles son las cotas bateas? Nosotros tenemos un tubo, cota clave arriba y cota batea abajo. Eso quiere decir que la tubería de alcantarillado siempre va a estar por debajo del tubo de acueducto, siempre por debajo. Y de hecho hablábamos de una distancia mínima, ¿no? ¿Cuánto? ¿Se acuerdan? 1 metro, correcto, 1 metro. Para sistemas separados, el tramo de agua lluvias debe localizarse en o cerca al eje de la calzada. Eso es algo bien importante. ¿Dónde está el alcantarillado sanitario? El alcantarillado sanitario puede estar entre el borde del carril y el centro, pero nunca lo vamos a encontrar en el centro. Mientras que el alcantarillado pluvial sí va a estar en el centro de la calzada, ¿no? En el centro, siempre lo vamos a encontrar allí. Las aguas residuales deben ubicarse hacia uno de los costados
y no, a una distancia no menor de 50 centímetros desde el borde del carril. O sea, no lo puedo poner aquí debajo del tubo de alcantarillado, porque me voy a cruzar, obviamente, con el acueducto. Ya vimos las distancias mínimas. Diámetros mínimos, ¿no? El diámetro mínimo para alcantarillado es de 170 milímetros. Mínimo, ese es un tubo pequeño que puede servir para las acometidas, pero en realidad de ahí en adelante todo va a depender es del caudal que vayan a manejar las aguas residuales. Y ahora vamos a ver unas imágenes, 2 diapositivas más adelante se van a dar cuenta que esos diámetros mínimos se quedan pues pequeños dependiendo del tipo de aguas que estemos consumiendo. Y el diámetro interno mínimo para el caso de aguas pluviales ha de ser de 215 milímetros. Siempre, recuerden, los alcantarillados pluviales tienen diámetros mayores que los alcantarillados sanitarios, ¿no? ¿Por qué razón? Yo ya les había explicado eso. ¿Quién me dice? ¿Por qué razón? Porque un alcantarillado pluvial tiene mayor diámetro siempre que un alcantarillado sanitario. Maneja mucho más volumen. Claro, es por el volumen. Porque el agua residual yo la puedo calcular. Entonces, aquí somos, no sé, 40 personas. La RAD me dice, por cada persona usted considere 120 litros habitante día. Multiplique eso por 40 y sabe cuánta agua botamos nosotros diariamente. Pero si más tarde llueve y cae un aguacero torrencial, no sabemos cuánta agua va a caer. Entonces, siempre esos alcantarillados deberán estar preparados para las condiciones críticas, ¿no? Características técnicas. Profundidad mínima de la instalación de tuberías de alcantarillado. Para vías peatonales o zonas verdes, 0.75. Esto aplica exclusivamente para las acometidas domiciliarias. O sea, la acometida domiciliaria. Y ahora en la gráfica vamos a entender qué es la cometida domiciliaria. La conexión entre la vivienda y el alcantarillado del sector va a estar a 0,75 metros, o 75 centímetros. Para vías vehiculares mínimo a 1,20 metros, ¿no? Un terreno de pronto plano, la profundidad de donde inicia el alcantarillado mínima va a ser de 1,20 metros y de ahí en adelante se va a ir profundizando para generar pendiente. Distancias horizontales. También hay que respetar unas distancias horizontales entre tuberías. De la red de alcantarillado de aguas residuales o combinadas y de la red de distribución de agua potable, mínimo 1,5 metros, ¿no? Separados, no pueden estar juntos. De la red de alcantarillado de aguas lluvias y de la red de distribución de agua potable, 1,2, porque estas aguas son menos peligrosas que una agua fluvial, ¿no? Y entre la red de alcantarillado de aguas lluvias o residuales y otro tipo de redes, como pueden ser eléctricas, de gas, etc., la distancia mínima es de 1,20 metros. Este es una fotografía del alcantarillado pluvial de la carrera 27 frente a la iglesia de San Felipe, ¿no? Aquí podemos ver, esto es precisamente parte de la canalización de la quebrada Migitayo cuando se hizo el reemplazo. Son tubos de gran dimensión si ustedes alcanzan a ver la escala humana, ¿no? De hecho, podemos encontrarnos tubos como estos. Un tubo de esta categoría fue el que conectó, por ejemplo, todo el agua que pasaba por debajo de la que es ahora la carrera 19. ¿No? Si ustedes tuvieron la oportunidad de pronto de pasar por allá, se encontraban con tubos de esta dimensión, superiores a los 2,50 metros de diámetro, ¿no? Supremamente grandes. Eso depende del volumen de agua residual que vayan a llevar o del agua pluvial que vayan a llevar. Por lo general, dijimos que esos tubos son de tipo pluvial. Elementos complementarios, ya sabemos, tenemos las cámaras, ¿cierto? Las cámaras de inspección son aquellas estructuras que nos ayudan a manejar las pendientes entre tramos de tubería, ¿sí? Porque no puedo yo llevar un agua residual desde el puente hasta la terminación, digamos, de la Universidad de Nariño, acá a Toro Bajo, con una sola tubería. Me tendría que profundizar demasiado y de pronto tengo problemas de pendiente. Entonces, se utilizan este tipo de estructuras. Así las hemos visto cuando hay una intervención. Estas cámaras son construidas normalmente en ladrillo y van a tener la profundidad que requiere el diseño de acuerdo a las pendientes a las cuales tengan que llegar la tubería en la base. Los diámetros también van a ser variables dependiendo del diseño y de los caudales que se vayan a manejar. Estas también ya se las consiguen prefabricadas. Hay muchas marcas que las traen ya en PVC, pero pues tienen que coincidir exactamente con el diseño. Asimismo tenemos los sumideros que hacen parte de los sistemas de alcantarillados pluviales. Varios tipos de sumideros. Acá tenemos, por ejemplo, una rejilla en acero horizontal, acá tenemos con chaflanes, tenemos de ese tipo lineal. Bueno, hay muchos tipos que nosotros podemos encontrar en los sumideros y eso
pues muchas veces obedece también al concepto arquitectónico y a la necesidad del agua que tenga que evacuar desde ese punto. Entonces, fíjense que la cosa ya se va volviendo un poco más compleja en el esquema. Tenemos inicialmente una tubería únicamente de acueducto. Ahora le pusimos un alcantarillado pluvial que tiene que estar por el centro. Las acometidas domiciliarias de los alcantarillados, bueno, primero hablemos de la acometida pluvial. Aquí tenemos una rejilla, por lo tanto va a haber una estructura de sumidero, que es una caja, ¿cierto?, que recoge las aguas de lluvia. Siempre se tiene que conectar a 45 grados, nunca perpendicularmente, siempre a 45 grados porque estamos conduciendo aguas residuales. Por lo mismo les decía, consideren ustedes la estructura del pavimento en un inicio. ¿Dónde lo voy a intervenir? ¿Qué tipo de material es el que tengo que reemplazar también? A 45 grados siguiendo el flujo, por supuesto, no va a ser al contrario, el flujo de las aguas residuales. Nos vamos a encontrar ya con cámaras para esas tuberías pluviales, cámaras de inspección. Al mismo tiempo ya vamos a tener ductos de aguas sanitarias con sus correspondientes cámaras, las acometidas domiciliarias a 45 grados también, cajas de inspección domiciliarias, que es en donde llegan las aguas residuales de las unidades privadas para conectarse a la tubería. Entonces en planta vemos que ya vamos llenando todo ese espacio público de elementos que hacen parte de los servicios públicos. Y en corte también, ¿no? Sumideros, una pendiente, una profundidad mínima de 1.20 metros, las cajas de inspección sanitarias, profundidad mínima también de 1.20 metros, y vemos que aquí ya podemos tener problemas porque nos comenzamos a cruzar con las tuberías de acueducto, si coincidimos exactamente con el punto, de ahí la necesidad de estudiar muy bien la disposición de estas tuberías. Y si no, ¿qué tal que todas las medidas domiciliarias coincidan exactamente por donde pasan? Ya tenemos inconvenientes, ¿cierto? Bueno, desde el punto de vista eléctrico es un poco más sencillo, ¿no? Estoy hablando aquí en el caso de redes subterráneas que tenemos que poner por el espacio público. En nuestro caso en la ciudad, la mayoría son redes aéreas, ¿no? Eso facilita un poco las cosas. De hecho, pues un concepto, por ejemplo, de los japoneses dice que en el caso de Tokio, ¿no?, una ciudad en donde los cables abundan por todos lados, más organizados que los nuestros, por supuesto, ellos no subterranizan las redes teniendo la posibilidad porque están en una zona de amenaza sísmica alta. Y entonces eso les da la posibilidad de poder hacer reparaciones, intervención en las redes mucho más fácil que si estuviera subterranizado. Es la razón que ellos tienen, pero el principio, o digamos la tendencia a nivel mundial es poder esconder todas esas redes eléctricas que nosotros vemos tan evidentes, ¿no es cierto?, en todos los postes que encontramos, a que sean subterráneos. Entonces hay unas características que están especificadas en la norma RETI, que es el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas, RETI y RETILAB. RETILAB es la norma de alumbrado público. Materialidad, básicamente hay dos, que son ductos de PVC tipo DB60, que son reticulados, o ductos conduit galvanizados también. Cualquiera de los dos se utilizan, son como los más usuales en el caso de las instalaciones eléctricas. Características técnicas a tener en cuenta en este tipo de tuberías. Se pueden ubicar en la calzada, en aceras o también en zonas verdes. ¿Dónde me queda más fácil? ¿Dónde lo han visto ustedes? Usuarios que se colocan en las aceras, ¿no es cierto? O también, si hay zonas verdes, pues en las zonas verdes, pero digamos que toda esta franja es susceptible de intervención. ¿Qué buscaría yo? Pues no cruzarme con otra red, ya sea de acueducto, de alcantarillado. La profundidad mínima de la cota clave de las tuberías puede estar a 75 centímetros de profundidad. Esa es la condición de la tubería mínima. Ahora vamos a ver más adelante unas cajas. Profundidad máxima de la cota clave de la tubería a 1.50 metros, ¿no? Entonces aquí me pude encontrar inclusive, si yo excavo hasta 1.50 con una tubería de acueducto, ¿no? Ahí hay una condición ya limitante en el momento de pensar en ese tipo de tubería. Diámetro mínimo de 3 pulgadas o 75 milímetros. Pendiente máxima de los ductos es del 3%. En realidad los tubos eléctricos no necesitan pendiente, ¿no? Por eso se dice que la pendiente máxima debe ser del 3%, van rectos. O siguen simplemente la pendiente de las vías. Eso facilita mucho el que no se tenga que profundizar o el tema de mantenimiento sobre todo. Distancia máxima entre cajas de inspección de 40 metros. Ahora en el gráfico lo vamos a entender. Como estoy mandando tubos
longitudinalmente paralelas a la vía, no puedo mandar tubos tan largos. Cada 40 metros debo proveer de una caja de inspección. Adelanto para mostrarles que son este tipo de elementos, y aquí están las tuberías eléctricas, para poder hacer las instalaciones, los cruces, ¿cierto?, de cableado que se requiera. Estas cajas se pueden hacer de concreto, o ya vienen prefabricadas también con todos los espacios para poder colocar los tubos que se requieran. Se debe dejar un ducto de reserva por cada 2 ductos ocupados. En la parte eléctrica eso es fundamental, por eso las cajas eléctricas siempre tienen un montón de ductos, ¿no? Se debe dejar un ducto por cada 2 ocupados, ¿no? Distancia mínima a otras tuberías de 1 metro horizontal y 30 centímetros vertical para que lo tengan. Entonces todas van a ir separadas, no pueden ir separadas. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, para no saturar el gráfico, bueno, lo que hice lo coloqué del otro lado, ¿no? Aquí tenemos ya el esquema de lo que sería una caja eléctrica o de telecomunicaciones, puede ser cualquiera de las dos. Debe estar a una profundidad máxima de 75 centímetros, deben estar distanciadas máximo 40 metros. Si yo coloco esto del otro lado, pues la situación se vuelve mucho más compleja y densa en cuanto a las instalaciones, pero puede suceder. Entonces, si la coloco acá, perfecto, el dibujo no lo puse porque se iba a llenar demasiado, pero si lo coloco acá, pues debo tener en cuenta todas estas distancias mínimas con el resto de tuberías que estoy teniendo acá en un solo lado. Si la coloco de este lado, ¿qué pasa? Que más o menos cada 40 metros tengo que dejar pasos también al otro lado, ¿cierto? Y al menos una caja de inspección del otro lado para poder hacer la repartición, sobre todo de las acometidas eléctricas o de las acometidas telefónicas, que son importantes. En cuanto al gas domiciliario, pues existe también, todo tiene norma. En este caso la norma técnica 2505, que son las instalaciones para suministro de gas combustible destinadas a usos residenciales y comerciales. En este caso se trata de gas natural, que es el gas que viaja por tuberías en la vía, ¿no? El otro gas, el gas propano o el gas butano, es el que se distribuye mediante cilindros o mediante tanques estacionarios, que yo también a ustedes ya les expliqué en clase. Materialidad de las tuberías que se utilizan, también hay una gran variedad. Hay tubería galvanizada, metálica, de cobre flexible, metálica, costosa. La tubería más utilizada es la tubería PEX o la tubería PRP. La tubería PEX es una tubería de polietileno ranurado, de cobre rígido, o la manguera especial de PRPEX. En el caso de Pasto, por ejemplo, la extensión de redes que hizo la empresa Arcanos, que es la que maneja este servicio público en la ciudad, trabaja con tubería PRPEX, que es una tubería tricapa, polietileno, aluminio, polietileno. Tiene 3 capas, con el propósito de hacerla mucho más resistente, pero al mismo tiempo flexible. De acero al carbono, muy utilizada en instalaciones sobre todo domiciliarias. La ventaja de esta tubería, por supuesto, es la resistencia. La desventaja es que todos los recorridos que yo tenga que hacer con este tipo de tuberías deben planearse muy puntualmente. ¿Por qué? Porque es tubería que se corta y se tiene que acoplar mediante rosca, ¿no? Y mediante adhesivos especiales que se llaman OptiGas. Si yo corté mal un nimple o ubiqué mal un codo, pues ya no me sirve ese tubo. Se pierde esa plática, ¿no? Tengo que buscarlo. Entonces, este es el problema del acero al carbono. Desventaja que tiene, si está en zonas húmedas, puede comenzar a producir oxidación y corrosión, ¿no? Y tubería de polietileno de alta densidad, son las que se utilizan en este caso. Características técnicas. Las tuberías de gas, como pueden ver aquí, deben estar ubicadas entre una capa de arena que la rodea superior e inferiormente. ¿Sí? Cuando se hace la excavación, y ahora vamos a ver las profundidades mínimas donde se hace la excavación para esto, debe colocarse una capa de arena sobre la cual descansa el tubo y después colocarle otra capa de arena compactada sobre la cual ya se coloca el material de relleno, y en la parte superior debe contar con una cinta plástico-metálica de protección. ¿Para qué sirve esta cinta en esas tuberías? Si yo voy a hacer de pronto una excavación, no sé dónde está la tubería de gas, y me encuentro con esa cinta, es para identificar que por allí pasa precisamente esa tubería y no ir a romperla. Una cosa es romper un tubo de agua, pero un tubo de gas es una cosa bastante delicada, ¿no? Distancias mínimas a tener en cuenta. Distancias mínimas a otras tuberías.
mínimo en un cruce de tuberías debo tener verticalmente 10 centímetros y horizontalmente 20 centímetros para que lo tengan en cuenta, ¿no? Se puede ubicar en aceras o zonas verdes, o sea que esta zona de aquí, la zona verde o la acera la puedo hacer. No se puede ubicar en antejardines porque esto es zona privada destinada al espacio público, ¿no? Entonces no se puede intervenir, pero sí en acera o zonas verdes. La profundidad mínima de la puerta de la tubería será de 50 centímetros. A esa profundidad y de ahí hacia abajo se puede colocar los ductos de gas. La profundidad máxima, el diámetro mínimo de los ductos de la tubería principal es de 2 pulgadas y la distancia máxima entre válvulas es de 40 metros. Cada 40 metros, al igual que en las cajas eléctricas, debo tener una válvula de corte en caso de que haya algún tipo de flujo. En el caso de las acometidas, aquí vimos cómo se hace una acometida. Normalmente el tubo se hace una derivación mediante elementos a presión y se conduce mediante tubería Peatrix hasta una caja de registro en donde ya ingresa una propiedad. Aquí vemos el trabajo que se hace de una acometida, pero en este caso es una acometida mucho mayor. Hay una serie de accesorios también en polietileno que sirven para hacer ese tipo de conexiones. Entonces al final, ¿con qué me voy a encontrar? Pues con una planta llena de ductos, ¿no es cierto? Acueducto, alcantarillado, gas, telecomunicaciones y los demás que quieran ponerle que necesitan planeación. Todo este gráfico y estos dibujitos es para mostrarles a ustedes que si yo no tengo en cuenta esto en el espacio público, me voy a encontrar con una sorpresa cuando comiencen a cruzarse las redes, cuando haya un punto de acueducto mal ubicado, de alcantarillado mal ubicado. Bueno, eso era lo que... ¿Listo? ¿Se